pienso que León fue el primer, o por lo menos un adelantado a lo que podía estar de moda ahora, ¿no? Fue un archivista del odio, ¿no? O un antecedente de lo que puede ser Roberto Jacobi y Sid Krocmagni, que han hecho la muestra Los diarios de odio, justamente recopilando las cartas de los lectores de La Nación y de la prensa, que vendrían a ser algo así como gargajos de la lengua, ¿no? Textos cacofónicos, vociferantes, de deseo de muerte, ¿no? A los negros cabeza, a las feminazis, a los disidentes sexuales, tortas, putos, peronchos. Creo que tenía un gran placer en recuperar y conservar esos documentos, de los cuales recibió gran cantidad cuando hizo la muestra en Recoleta. También creo que fue pionero en darse cuenta que detrás de esos gargajos de la lengua siempre estaba la coartada de la cruz. No fui amiga de León. Sí recuerdo, porque fue muy divertida, una conversación sobre caca que tuvimos, bastante larga. No es cierto que, como decía la Asociación Protectora de Animales, no le preocuparan sus coautores, ¿no? En una obra como Juicio Final, por ejemplo. Le preocupaba que no cantara el canario, ¿no? Aunque había cantado, parece que muy efusivamente en una conferencia de prensa. Le preocupaba, ¿no?, ese silencio. A veces pensaba que lo habían estafado en la veterinaria. Y pienso también que más que utilizar esa estrategia de aves cagando sobre obras sagradas, ¿no?, le interesaba por ahí crear un artista sin voluntad, sin juicio, sin cabeza, ¿no? Crear un artista sin juicio, emitiendo un juicio sobre un juicio pintado. Le divertía mucho que, bueno, que la gallina funcionaba como un pincel, ¿no? Que bastaba el maíz y el agua para generar ese artista inopinado, ¿no? Me acuerdo que me decía que le hubiera gustado incorporar en la alimentación remolacha, ¿no? No sé si quería generar un efecto sangre. Claro que no se atrevió. Después, cuando expuso en Alemania, creo que en Ludwig, también tenía una anécdota divertida. Había elegido como cuadro para cagarle encima el de un artista que estaba cerca del museo y frente a la catedral, el cuadro. Iba a utilizar una copia y, bueno, no sé qué tipo de alimentación recibían ahí las aves coautoras que, bueno, cagaban de una manera extrema y taparon la obra totalmente, no se veía nada. El director del museo igual decidió comprarla y León le puso el precio de $10.000. Se ve que razonó el señor, porque después decidió que, bueno, que comprar por $10.000 un montón de mierda era algo absolutamente poco razonable, por lo menos. A veces pienso si León, lejos de ser alguien que constantemente estaba criticando a la Iglesia, haciendo una especie de blasfemia permanente contra ella, no pertenecía también a cierto sector de la Iglesia, cierta época de la Iglesia, a la Iglesia primitiva, por ejemplo. El otro día leía, por casualidad, no es un tipo de lectura que cultive, un trabajo de una teóloga que se llama Caterina Jacobelli y que hablaba de un ritual que ejercía la Iglesia oficial antes del siglo XVII y que consistía en recibir la Pascua, la resurrección de la carne,
con lo que llamaba algarabía chabacana y hasta obscenidad. Por ejemplo, en la iglesia San Fortunato de Todi había una gran verga tallada en un cura que estaba sobre una columna y que mediante una serie de volutas llegaba hasta la vagina de la monja que estaba en otra columna, ¿no? Es decir, absoluta blasfemia. El ritual, que se llamaba Risus Pascalis, creo que lo pronuncio razonablemente o no, consistía en que el cura daba el sermón, pero incluía palabras obscenas, contaba chistes verdes, de pronto invitaba a la fornicación de animales y hasta llegaba a mostrar los genitales. Es decir, la resurrección de la carne se festejaba aludiendo a la carne misma, pero sin ningún tipo de censura cristiana. Yo asocio la obra de León a ese tipo de blasfemia puesta en positivo en ese caso. Me gusta mucho que esté en el Museo de Bellas Artes, que se pueda entrever en este momento de pandemia la obra Civilización Occidental y Cristiana, porque convierte al que está mirando ahí una obra de arte en alguien mucho menos prestigioso que el habitual consumidor de cultura, ¿no? Lo convierte en un voyeur o en alguien como esos personajes que de pronto ven un partido de fútbol en un televisor que está puesto en una vidriera. Me gusta también que tenga esa forma de flecha, ¿no? O sea, que también evoque lo que son los afiches con indicación de circulación, ¿no? O sea, algo tan pedestre, si se quiere. Y también me gusta su ambigüedad, ¿no? Porque ¿qué representa? ¿Qué es ese Cristo? ¿Es el Cristo sacrificado a la violencia de la guerra de Vietnam o es un Cristo bombardero?